Hola, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo este ratito. Y me gustaría empezar diciéndoos que para mí es un lujo poder compartir este rato basado en los introhéroes. De hecho, me han pedido bastante insistentemente que dedicase un ratito a esta familia de personajes que para mí es uno de los proyectos más lindos que estoy compartiendo en estos últimos tiempos. Y así que, si me permitís, porque para mí lo que tiene más valor de los introhéroes es su propuesta, si me permitís, me sumerjo directamente en su mundo y lo que ellos vienen a proponer. Y también deciros que si os apetece compartir alguna pregunta, alguna cuestión, me encantaría poder atenderla y compartirla juntos, ¿sí? Pues de inicio, este fantástico proyecto de los introhéroes viene de la mano de Monse Adale. Ella un día se presenta, ofrece su talento y yo en ese momento no sabía muy bien qué hacer con lo que ofrecía. Ella es ilustradora y además tiene una capacidad creativa muy grande. Y no sabía qué hacer con lo que me ofrecía, así que quedó ahí como en stand-by, hasta que un día lanzó una propuesta mucho más concreta. Ella escuchó en una charla que le respondía a alguien que me preguntaba la pregunta corriente que nos solemos hacer, ¿no? Siempre estamos buscando ser algo mejor, estamos buscando ser algo más no sé qué, más paz, más alegría, menos no sé cuánto. Estamos tratando de intentar alcanzar una imagen prototípica de lo que entendemos que es el yo perfecto, sin adentrarnos en el yo actual, en el yo presente y descubrir el potencial que tiene en sí mismo. Entonces, en esa charla, Monse me decía, no, es que le has dicho a alguien que ya es suficiente de intentar ser un superhéroe, que es el momento de ser un introhéroe. Entonces ella propuso esta idea de generar a partir de ahí toda una familia de introhéroes. Y nos lanzamos a ello y pues por ahí surgieron los introhéroes, esta familia que yo debo confesar, estoy enamorado de ellos. Yo cuando llevo a cabo un proyecto, cuando escribo un libro, doy una charla, cuando me piden que haga alguna cosa, siempre tengo una relación impersonal con lo que estoy haciendo. Es algo como que experimento que transcurre a través de mí, pero no lo vivo como mío, ¿no? Como si fuera una criatura mía a la que poder, eh, ¿cómo decir? Am, abrazar desde ese sentimiento de qué bien esto, ¿no? O qué bonito esto. No me sucede. Pero en este proyecto de los introhéroes, supongo que también por el hecho de haberlo compartido con Monse y haber participado con otra persona que aporta un aspecto que yo no sería capaz, pues el hecho de que aparezcan esta familia... Uy, se fue. Ahí está. El hecho de que aparezca esta familia, para mí es muy entrañable. Es como si formara parte de ellos. Esperad un momentito que voy a ajustar esto. Ahí está. Y apagar esto. Ahí está. Uy, se fue otra vez. Volvemos ahí. Esto que sucede ahora, esto que sucede ahora es muy de introhéroes. Los introhéroes, en realidad, es una propuesta de poner en práctica, de poner en movimiento aquello que aprendemos teóricamente. El mundo de la espiritualidad, el mundo de la autoindagación, se basa mucho en la teórica, se basa mucho en el concepto. Y es una forma de aprender que de alguna manera necesitamos ver que hay una concepción, ¿sí? Hay una concepción, una forma de comprender, un concepto distinto que yo tengo conceptual de verla. Ahí va. Entonces, todo esto que se está moviendo, ¿sí? Todo este movimiento es muy introhéroes. De hecho, ahora cuando entremos un poquito en su propuesta, lo veremos. Hay una visión espiritual, una visión de la paz, que lo que intenta hacer es excluir todo aquello que pudiera ser motivo de no paz, ¿no? En cambio, los introhéroes lo que proponen es, bueno, sea que sucede, sea lo que estás sintiendo, es parte de ti, es parte de tu experiencia humana
Y tiene sentido, a ver, están enganchando ahora el teléfono aquí. Qué bueno, me encanta. Gracias. Gracias. Ahí me han venido a pegar el teléfono con un adhesivo. Igualmente, si se tiene que caer, se volverá a caer, por más que lo intentemos. Pero ahí viene la propuesta de los introhéroes. Entonces, están los introhéroes, la familia de introhéroes, cada uno con sus intropoderes, con su propuesta. Pero lo que más me fascina, y ahí es donde vamos, es a la profundidad con la que ellos viven. Y esto es algo que estoy viendo con más claridad cada día que pasa. Y es que la manera en la que somos como seres humanos, lo mundano, lo llano, esto es, se cae el móvil, esto es, esta emoción surge, esta duda aparece, este conflicto, todo eso forma parte de una especie de orquesta perfectamente orquestada que va más allá de nosotros y que lo único que intenta y lo único que propone es que podamos aprender a amar de forma simple aquello que estamos representando. Nos cuesta mucho darnos cuenta de que somos expresiones de vida y que como expresiones de vida somos perfectas en sí mismas. ¿Por qué? Porque nuestra fuente, que es la vida, nos usa de forma generosa y nos usa de forma completa para ser esa expresión. Como humanos lo que hacemos es criticar, juzgar, analizar y tratar de perfeccionar esa expresión de vida sin contar con la vida, solo contando con nuestra forma de entender. Y nuestra forma de entender, que normalmente está disociada de la vida, no tiene mucha idea a la hora de dónde llegar en ese proceso de, entre comillas, perfeccionamiento. Entonces, tenemos ahí a los introhéroes y narran la historia de un día cotidiano que puede ser un día cotidiano de cualquier otra persona. De hecho, Introman es profesor de química, Introwoman trabaja en una agencia de publicidad, ellos van a su trabajo, Introboy y Introgirl van al instituto donde también trabaja Introman y se encuentran con una escena que para mí es fascinante y es esta. Entran al instituto y se encuentran al profesor, este es el profesor de historia, y Introgirl se estremece porque siente algo. Ella, que está aprendiendo a descubrir sus intropoderes, y esto muchas personas se sentirán reconocidas, tiene esta sensibilidad tan grande que cuando siente, no se siente como algo aislado, sino que se siente como parte del contexto en el que está. Muchas personas, a las que llaman hipersensibles o de alta sensibilidad, tienen la capacidad de tener un lenguaje emocional, un lenguaje con sus sentimientos tan puro, incluso tan rico, y un alcance de esos sentimientos tan grande que no pueden no sentir el contexto general. No pueden no sentir el contexto general. Y a estas personas sucede que sienten muchas cosas que no saben de dónde vienen, no saben ubicar y no saben cómo sentir porque no se dan cuenta de que están sintiendo algo que va más allá de ellos. De hecho, esto sería lo natural, ¿verdad? Dentro de la naturaleza todo se mueve en forma de contextos, todo se mueve en forma de ecosistemas. El ser humano también tiene su propio ecosistema emocional, pero no estamos muy ilustrados en la materia, porque nos da miedo sentir qué cosas sentimos y porque nos da miedo según qué intensidades, según qué emociones, y las terminamos rechazando. Antes hablaba con un amigo y me decía, ostras Sergi, es que lo simple que es ser humano, lo simple que es navegar en lo humano, navegar en lo humano. Y cuando lo ves desde la simplicidad y ves el tesoro que es ser humano y la profundidad y la potencialidad que tiene, no te terminas la experiencia. O sea, no tiene... ¿Cómo expresar esto? Cuando tú entras en esa singularidad humana, cuando la atiendes de una y la atiendes con un mínimo de atención, te das cuenta de la profundidad de cada sentimiento que emerge,
de cada pensamiento que surge en la mente. Entonces, ella se estremece y Introboy le dice, no, no, lo que te pasa es que estás sintiendo el peso del pasado del profesor de historia. E Introboy le dice, pero si es el primer día de instituto. Entonces Introboy la introduce a su mundo. Y esta ilustración es brutal, es una de las ilustraciones más bellas que tiene el libro. Hay otra que me fascina, que luego os enseño. Pero esta es preciosa, me encanta. Aquí Introboy le está mostrando a Introgel cómo el profesor de historia se repite la misma película, una y otra vez. Para el profesor de historia no es el primer día de instituto, es uno de no sé cuántos años que lleva yendo al instituto. Y esta es una de las enseñanzas que pretenden compartir los introhéroes a través de la mano de Introboy. Y es que, a pesar de que es clarísimo, es obvio que la vida solo transcurre en este instante, que la propuesta de toda la vida, y cuando digo vida, no me refiero solo a la vida orgánica que conocemos, sino a la vida que inunda todo el universo entero. Esa vida universal, toda ella, transcurre únicamente en el instante en el que nosotros estamos siendo conscientes de ella. Esa convergencia es espectacular, es espectacular. Esa convergencia se llama ser humano. El ser humano es la experiencia, es la expresión de la convergencia de ese potencial de vida y la capacidad de ser conscientes de ese potencial de vida. Solo viendo esto, hay toda una vida para poder aprender a vivir en esa singularidad, en ese vínculo de vida y conciencia de vida, ¿sí? Es ese contacto solo del que emergemos como seres. Soy consciente, yo lo llamo soy consciente de mí, pero en realidad soy consciente porque soy consciente de la vida. Ese movimiento de tal obviedad, solo con poder verlo de frente, nos daríamos cuenta de que cualquier emoción que surge, cualquier situación de contexto que sea, tiene el derecho de ser vivido. Y no solo tiene el derecho de ser vivido, sino que además tiene el derecho de ser vivido tal como tú, yo o aquel otro lo está viviendo. Y esto es fundamental a la hora de poder alzarnos como seres humanos, vamos a traducirlo dentro del lenguaje de los introhéroes, como introhéroes o introheroínas, de poder ponernos en pie y darnos cuenta de que somos ese potencial, ese vínculo, esa conexión, y que es justamente desde ahí, desde donde siento lo que siento, desde donde pienso como pienso y desde donde hago lo que hago, ¿sí? Visto así, yo no tengo la capacidad de juzgarlo, que lo hago, porque los juicios aparecen como una especie de intento de hacer de una emoción algo mejor o de hacer de una situación algo mejor, cuando la situación que estamos viviendo ya es el resultado de la conexión de la vida universal y la conciencia que nos regala esa vida. Imaginaos, cuando esto surge, se conecta, aparece un contexto humano, una situación humana, eso es brutal, es espectacular. Pero nosotros no solemos vivirlo desde ese punto de vista. Lo solemos sufrir, básicamente porque al no tener ni idea de lo que es la vida, al no conocer cuál es nuestra fuente de existencia, al ser un misterio tan grande, pasamos a tenerle miedo y buscamos confiar en lo que conocemos sin abrirnos a confiar en lo que sucede en el suceso. Y ser seres humanos es el suceso. Es el suceso. Si seguimos en la historia, vamos a otra propuesta de los introhéroes, en este caso de Introman. Introman está explicando apasionadamente en la clase, es su primer día de clase, y está explicando las reacciones y la esencia de muchos compuestos, cómo llegar a la esencia de los compuestos químicos. Como los,
como que son distintas moléculas, por ejemplo, unidas entre sí, y como cada una de ellas puede llegar a su propia esencia. Entonces los alumnos no entienden muy bien y él lo lleva a su laboratorio interior para poder expresarlo. Y esta es otra de las láminas que me parecen magistrales, es hermosa, me encanta esta lámina. Esta lámina es la del laboratorio interior, donde Introman, paso a paso, desde el primer punto, que es la atención, donde enciendes la atención y empiezas a experimentar paso a paso el proceso de una emoción a través de los pensamientos o los recuerdos que hay vinculados a esa emoción hasta llegar al centímetro de sentimiento, que es el lugar donde todas las emociones, cuando llegan al corazón, se convierten en esencia. Básicamente, en esencia de vida. Volvamos a lo simple. Volvamos a lo simple. Es muy obvio, es extremadamente claro, obvio, simple y sencillo que lo que yo estoy sintiendo ahora es una expresión sentimental o una expresión emocional de lo que es la vida. Si volvemos a ese lugar donde la vida universal se manifiesta en el instante presente y podemos ser conscientes, conciencia, podemos ser conscientes de eso, en ese momento puedo ser consciente de la emoción que estoy sintiendo. Por lo tanto, esa emoción que estoy sintiendo es una emisaria, es un conector, es una expresión emocional de vida. Visto así, ¡guau! ¿Cómo no voy a sentarme a sentir lo que estoy sintiendo si lo que estoy sintiendo me puede llevar a vincularme a ese espacio de vida y ese espacio de conciencia original? ¿Sí? ¿Qué sucede? Que cuando yo estoy sintiendo una emoción, como es tan intensa, vida universal y conciencia unidas, puedo ser consciente de esa emoción, como contienen tanta emoción, perdón, tanta intensidad, la mayoría de emociones, como son tan extremadamente presentes e intensas, nos incomodan, porque no alcanzamos a ver su fuente todavía, no logramos entender muy bien cuál es su causa real, no sé muy bien por qué estoy sintiendo esto, entonces mentalmente creo un resultado de eso, es decir, creo saber por qué estoy sintiendo eso. No, estoy sintiendo esto por esto, estoy sintiendo eso por aquello que sucedió o por aquello que quiero que suceda o por eso que pienso que estoy sucediendo. Entonces, en ese momento, al juzgar la emoción, rechazamos la emoción, nos disociamos de la emoción. En ese momento, la emoción la enfrascamos, la metemos en un frasco. En el mundo de los introhéroes, estos frascos los llaman desechos emocionales. Está aquí también ilustrado. Lo llaman desechos emocionales. Los desechos emocionales son aquellas emociones que suceden a tiempo real, en el presente. ¿Qué sucede esto? ¿Qué hago? Lo siento, sentirlo. ¿Cómo me siento? Pues me siento triste. Pues me siento triste. ¿Cómo me siento? Confundido. Pues ¿cómo me voy a sentir? Pues confundido. En el momento en el que yo pienso que debería de sentirme alegre mientras me estoy sintiendo triste, o debería sentir certeza cuando me siento confundido. Y esto es divertido. Observa. No sé si te pasará a ti, pero cuando emerge la emoción triste, hay un pensamiento que dice, no, si no es esto lo que tienes que sentir alegría. Pero la emoción habla por sí misma. Y además la emoción no se puede manejar porque la emoción emerge al consciente desde un espacio esencial. Y como la mayoría de seres humanos no somos conscientes de ese espacio esencial, la emoción parece que emerge sin causa. Entonces la mente dice, pues como emerge sin causa, ya le doy yo una causa. La causa es esta, y no solo le doy causa, sino que además digo que esto no se tiene que sentir porque se siente incómodo, y además te digo lo que tienes que ir a sentir. ¿Te imaginas esto en un instante? En un instante emerge una emoción, ¿sí? En ese momento yo pienso que esa emoción no debería de ser sentida, al mismo tiempo pienso que la causa de lo que estoy sintiendo es esa cosa, y al mismo tiempo pienso que lo que debería sentir es esa otra cosa, y al mismo tiempo pienso que lo que tengo que hacer ahora para llegar a sentir esa otra cosa es no hacer lo que estoy haciendo, que pienso que es la causa de esta emoción. ¿Viste esto? Es tremendo, es tremendo. Es como para cansarse de ser un ser humano, ¿te imaginas? Entonces vienen los introhéroes y dicen, no, no, ¿qué va? Si yo me siento triste, si yo me siento mal, si yo me siento angustiado, no pasa nada.
son conectores. Sentir nos conecta a la vida, ¿sí? Entonces, voy a buscar, ahí están los desechos emocionales. Los desechos emocionales, Montse lo ilustró como una nevera que, bueno, con el intento de mantener las emociones frescas no lo consigue y están todas putrefactas ahí dentro, ¿sí? Se pudren. ¿Qué pasa con los desechos emocionales? Que al llevar tanto tiempo, el frasco envejece, se agrieta y se derraman. No sé si alguna vez habéis tenido un desprendimiento de desecho emocional. Te explico un poco los síntomas y miras a ver si lo has tenido o no. Un desecho emocional es aquel en el que tú estás tan tranquilo en una situación X y de repente te sientes muy mal, te sientes angustiado o desconsolado o solo, o de repente echas mucho de menos a alguien y no sabes por qué. Eso es un derrame de desecho emocional. Os pongo un ejemplo. Cuando alguien muere un ser querido, pasamos a sentir dolor. Es lo lógico. ¿Sí? Y podemos sentir que lo echamos de menos, y podemos sentirnos muy tristes, y al mismo tiempo no queremos sentirnos de esa forma. ¿Sí? Incluso socialmente es como que no está muy bien visto, ¿no? Decimos aquello de ánimo, ánimo, tranquilo, verás que dentro de poco estarás bien, ¿sí? Pero no hay yo me siento contigo a sentir dolor. Vamos a sentir juntos dolor. Vamos a sentir juntos soledad. Vamos a sentirla juntos. Vamos a echar de menos a esa persona juntos. ¿Sí? No se suele hacer. Es como que no está de moda, no está muy bien visto. Pero en realidad es muy auténtico, porque es así como sucede la cosa. ¿A qué viene esto? Que no terminamos los duelos, ni tan siquiera los empezamos en muchas ocasiones. Entonces, de repente, en una situación en la que yo estoy, voy a decir una cena de Navidad, cuando veo que falta esa persona, siento un dolor tremendo, siento una soledad tremenda, una tristeza tremenda, que en realidad no se corresponde a ese contexto, porque estoy con mi familia, ¿sí? Pero como no he hecho mi proceso, no me abrí a sentir lo que estaba sintiendo en el momento en el que lo estaba sintiendo, convertí esa emoción en un frasquito, ¿sí? Y la he convertido en un desecho emocional, en aquellas emociones que no quiero sentir. Los desechos emocionales, dentro del mundo de los introhéroes, lo llaman los desatendidos. Los desatendidos son esas partes de nosotros mismos que no nos gustan, pero que son parte de nosotros mismos, que nos integran. Y atención, nos integran como seres humanos, nos hacen introhéroes, porque nos llevan a conocernos desde dentro, nos llevan a conocer esa parte de nosotros mismos que aún no hemos visto desde la inocencia o desde nuestra propia sabiduría o desde nuestro propio agradecimiento por aquello que estamos viendo. Entonces, creamos estas subpartes de nosotros que tratamos de esconder, como podría ser, por ejemplo, el desecho emocional es uno. El peso pesado, el dinosaurio que hemos visto del profesor de historia, es otro, ¿sí? Ese almacén que ponemos encima de nuestras espaldas y que se sitúa en nuestra cabeza y que nos muestra un pasado que se repite una y otra vez, ese es otro desatendido. ¿Cuántas imágenes pasadas no atendemos que se repiten de alguna forma y que pareciera que estamos viviendo la vida en bucle porque no vivimos el instante, sino que repetimos constantemente una lección que ya está finalizada desde hace mucho, mucho, mucho tiempo? Hablando de desatendidos, hay un desatendido muy interesante. De hecho, van de la mano, hay dos. Y que para mí son fascinantes la manera en la que están también expresados gráficamente. Uno es la porquería mental y lo otro son los pensamientos mosca. Son esos pensamientos de queja, de envidia, de inconformidad, esos pensamientos que lo único que tratan de hacer es de llenar de mierda la mente. No sé si alguna vez en tu vida has tenido un pensamiento mosca en tu cabeza, porque además son pensamientos recurrentes, son pensamientos que merodean la mente todo el tiempo sin marcharse y que además excretan y además se alimentan de la propia porquería mental, es decir, que generan un bucle en la mente de la que no sale. Y ahí esta ilustración es fantástica, es súper divertida y me encanta. Es esta pareja
que está discutiendo y se están culpando el uno al otro de lo que están sintiendo, con sus cabezas llenitas de porquería mental, escupiéndose esporas de mierda, hablando mal y pronto. Y eso es lo que muchas veces hacemos cuando no nos damos cuenta de lo que experimentamos en nuestra vida. No es más ni menos que un reflejo de aquello que nosotros vemos. Y hay un ejemplo que para mí es muy sencillo y es muy claro. Cuando yo estoy viendo una puesta de sol y estoy viendo esa puesta, si lo que yo proyecto es aquel verano del 82, cuando estuve con aquella otra persona viendo esa puesta de sol tan maravillosa, de repente a lo mejor hasta me siento triste, porque estoy sin esa persona y porque aquel verano del 82 fue fascinante, fantástico, y estoy en un escenario idílico sintiéndome triste, proyectando mis propias cosas. ¿Sí? Eso sería un ejemplo de proyección. Cuando nos relacionamos los unos a los otros, no nos damos cuenta de que no nos relacionamos los unos con los otros, sino que nos relacionamos con la idea que uno tiene del otro. Imagínate que yo me relaciono contigo y en lugar de relacionarme contigo, me relaciono con las ideas que yo tengo acerca de ti. ¿Sí? La sensación de no conectar, la sensación de no sentir cómo nuestra relación se une, se aúna, ¿sí? Como una única unidad, esa sensación de que no es unidad nos confunde tanto que no sé si os ha pasado alguna vez que te has molestado por lo que ha dicho alguien, o por lo que ha hecho alguien, o por lo que no ha hecho alguien, o por lo que no ha dicho alguien. No sé si te ha sucedido. A mí me sucede mucho y es muy curioso y es muy interesante verlo, porque detrás de eso siempre hay un pensamiento, siempre hay una interpretación, siempre hay una imagen mental de lo que uno piensa que debería de ser y no está siendo. Esto en las relaciones muy cercanas, amistades o parejas o familias, se ve muy claro porque la intensidad es muy grande. La intensidad es muy grande porque hay mucho amor. Y el amor no solo es un catalizador, sino que el amor también nos muestra todo aquello que no queremos ver. Entonces, en círculos muy cerrados, donde el amor es muy obvio, este tipo de proyecciones se ven muy, muy claras. A veces en relaciones muy disarmónicas hay mucho amor que muestra esa disarmonía. ¿Sí? Entonces, Introabuela, porque es Introabuela la que nos expresa esto, en la siguiente página nos enseña cómo atender a este desatendido y cómo atender a la porquería mental para que un pensamiento, vamos a llamar incoherente, que sería un pensamiento mosca, se pueda convertir en un pensamiento coherente, que los introvertidos llaman pensamiento abeja, porque el pensamiento abeja construye una geometría, ¿no? Construye una geometría en la que vive y es capaz de, observa porque el gesto este es muy hermoso, de donde va a recoger el polen, cuando se marcha, entrega la polinización, ¿sí? Aquello que toma, lo toma, pero está dando mientras toma. Un pensamiento coherente es aquel pensamiento que cuando lo piensas no lo necesitas, porque no te quita nada. Y esto es muy hermoso, es súper interesante. Cuando yo pienso un pensamiento coherente, no necesito que ese pensamiento se lleve a cabo, porque pensar al pensamiento ya poliniza mi mente. Pensar al pensamiento ya me divierte. Pensar el pensamiento ya me emociona. ¿Sí? Imaginaos que estoy preparando unas vacaciones para el verano siguiente. Si la preparo con mis pensamientos coherentes, la prepararé desde el presente y no proyectaré mis necesidades en las vacaciones del futuro. ¿Sí? Entonces, preparar las vacaciones será de un disfrute tan grande que no voy a depender de ir a esas vacaciones, ni voy a depender de que las vacaciones sean como yo quiero que sean. ¿Sí? En cambio, si yo preparo o planifico esas vacaciones desde los pensamientos mosqueados, plantearé las vacaciones de verano
porque el trabajo que tengo es una mierda, porque el sueldo que tengo es una mierda, porque a mí me gustaría ir a ese sitio pero no tengo suficiente dinero, tengo que ir a ese otro, porque lo que estoy planificando no es como me gustaría, pero además quiero que venga tal persona y no quiere venir. Sí, esos son los pensamientos mosca. Esos pensamientos mosca necesitan que esa persona venga, necesitan más dinero, necesitan ir donde yo quiero, necesitan que el verano sea como yo quiero. Sí, esos pensamientos mosca, como no aportan nada más que sus propias heces de las que se alimentan, viven en la necesidad. Visto esto desde esa perspectiva tan simple que los introhéroes muestran, ¡buah! ¿Cuántos pensamientos mosca habitan en mi mente? ¿Y cuánto yo alimento a esos pensamientos con mi propia porquería? No sé si alguna vez has criticado a alguien. Si no lo has hecho nunca, te invito a que lo hagas porque es muy, muy interesante ver lo que sucede en tu mente. Tú eliges una persona. Si es una persona en la que cuando piensas en ella no te sientes muy en paz, mejor que mejor. Entonces, tú la tienes en mente, tú empiezas a criticarla, a ver sus defectos, ¿sí? A repasar sus imágenes pasadas donde hizo aquella cosa, ya que tú haces eso y verás lo que ocurre en tu mente. Verás cómo al criticar a otra persona tu mente entra en paz, entra en una armonía perfecta. No, no es verdad. La mente se distorsiona. Y esto es porque estamos pensando unos pensamientos por los que nuestra mente no está diseñada para pensar. Nuestra mente no está diseñada para criticar al otro. ¿Sabías eso? Esto es un introhéroe, lo sabe, lo tiene clarísimo, pero nosotros que lo vemos por primera vez es como, wow, si eso es así, déjame probarlo. A ver, déjame probarlo. Tengo la imagen de fulanito, aquí ya tengo uno, y voy a criticar. Sí, yo estoy criticando, me llena la mente de porquería. Y si desde esa mente llena de porquería es desde la mente donde la vida, en esencia, y la conciencia de esa vida se encuentran, no me extraña que cuando vea mi vida vea una mierda de vida o vea ¿cómo expresar esto? Cómo una emoción no me satisface porque es una mierda sentir esto. Es una mierda sentir esta emoción, ¿sí? No tiene sentido, porque de nuevo la emoción es la expresión del encuentro de la vida y la conciencia de vida, ¿sí? Es ese triángulo, es esa trinomía tan hermosa. Entonces, un introhéroe tiene muy claro porque se intromira, y ahí surge una de las herramientas más poderosas, si no la más poderosa que presentan los introhéroes, intromirarse, intromirarse, verse, verse, mirarse. Si no te miras, no te ves. Si no te ves, no te conoces. Si no te conoces, ¿cómo vas a ser feliz? ¿Cómo vas a atender a tus desatendidos? No puedes, no puedes. Entonces, sin darnos cuenta, nos dejamos gobernar por los desatendidos, sin darnos cuenta, y vivimos la vida como una especie de maldición, ay, quita vida, por favor, o sé de otra manera, por favor, no seas así, a la vida, ¿sí? A un suceso eterno, de magnitud universal, ¿sí? La vida, en mayúsculas, ¿sí? Vida, un suceso eterno y universal, ¿sí? Nosotros, los humanos, aparecemos como formas de vida humana, como expresiones de vida humana, y le decimos a la vida, tú, Mindundi, vida, que no te enteras, que yo no debería sentir esto, que yo no debería tener un cuerpo, y que si lo tengo, pues que sea así, que sea así, ¿sí? El nivel de confusión en el que vivimos personalmente es bastante intenso y bastante interesante. Entonces, interesante como para descubrirlo y empezar a reírse uno de sí mismo, ¿sí? Porque esa es la propuesta de los introhéroes, esa es la propuesta de los introhéroes. Entonces, poder empezar a atender, como nos muestra la introhuela nos muestra en esta ilustración, ¿no? Nos muestra que pensar, sentir y actuar como unidad, sin verlo separado, como que el sentimiento es una expresión de conciencia sentimental
y el pensamiento es una expresión de conciencia en forma de pensamiento y la acción es una forma de la conciencia en forma de acción. Las tres unidas es lo que llamamos la coherencia o la introcoherencia. Y esa coherencia está en todos si la miramos. Si yo miro cómo me siento ahora y miro lo que estoy pensando ahora y miro lo que siento, lo que estoy haciendo ahora, si miro lo que siento, lo que pienso y lo que hago, veré que las tres cosas suceden simultáneamente y las tres cosas suceden en el mismo contexto. Solo de ser consciente de esto, ya me da cuenta de que ya me ofrece, ya me muestra que yo estoy integrado en eso. Yo soy uno con lo que siento, que yo soy uno con lo que pienso, que yo soy uno con lo que sucede. ¿Sí? Eso es introcoherencia. Lo que suele suceder es que al pensar lo que sucede como algo disociado, sentimos algo que pensamos que no queremos sentir y volvemos a la misma rueda que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Ahí es donde los frasquitos de los desechos emocionales empiezan a ir y venir, cual fábrica de envasados, ¿sí? Y empezamos a envasar emociones. Todas las emociones que cuando las sentimos nos superan es porque no sabemos sentirlas. Y no sabemos sentirlas porque no nos abrimos a sentirlas. Porque para aprender a sentir esas emociones que nos superan o esas emociones que tan desagradables nos resultan, uno solo tiene que sentirlas. Si ya tiene todas las herramientas para aprender de ello, está la conciencia, está la emoción y está una situación en la que puedes vivirla. Si está todo regalado. Claro que si yo juzgo la situación pensando que esta situación no debería de ser así, claro que si además añado que la situación debería ser de esa otra forma, y además digo que lo que siento no debería de sentirlo, sino que debería sentir lo siguiente, porque yo tengo que llegar a ser lo que no soy, sino que ser aquello que pienso que tengo que llegar a ser, convertimos nuestra vida en una especie de agobio, una especie vamos, ¿quién querría ser un ser humano de esta forma? Es súper agobiante, es súper agobiante. En mi día a día transcurren un montón de emociones. Todo el rango emocional de los seres humanos, como cualquier ser humano, y todo el rango de pensamientos. Y es muy interesante poder ver cómo eso es ser un ser humano del 2020, ¿sí? Dirección al 2021. Y como eso es fascinante, porque de nuevo, ese espacio en el que nos encontramos sintiendo esto y experimentando el ser humano, no es más que el resultado de la expresión del encuentro de la vida con la conciencia. Y esto es fascinante. Me decía una amiga que esto no nos lo terminamos. ¿Cómo te terminas? Observa de nuevo la vida universal, ¿sí? En toda su magnitud, encontrándose con la conciencia y de eso, de la vida y el consciente de la vida, surges tú, surjo yo, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinas eso? Si el misterio y el potencial de este encuentro es brutal, es espectacular. Una de las cosas que más me sorprenden como persona, como ser humano, es que nuestra sociedad no esté basada en eso. Que nuestras empresas, nuestras políticas, nuestras economías, nuestras religiones, nuestras escuelas, nuestras relaciones, no se basen en esto. No se basen en una herramienta, en ser una herramienta de autodescubrimiento de esa fuente esencial de vida. Esa es la propuesta de los introhéroes. No importa dónde estés, no importa cómo sea, es una situación de vida. Introman nos lleva a través de las emociones cualquiera, introducida en su laboratorio interior, paso a paso llegas a esencia de vida. Lo que nos dice es que no importa lo que sientes, porque lo que sientes es vida. Pues esto es brutal, porque entonces puedo mantener mi laboratorio interior en marcha y puedo ver cómo el ser humano es un laboratorio de alquimia, donde las emociones, sean cuales sean, se convierten en vida.
Y podemos compartir los unos con los otros y vuelvo a nivel político, a nivel, yo qué sé, económico, a nivel científico, a nivel educativo, a nivel relacional. Podemos compartir esencia de vida. Yo soy esencia de vida de esta forma y tú eres esencia de vida de esa forma. ¡Oh! ¡Wow! Dos formas de vida encontrándose. Oh, y en ese encuentro de formas de vida podemos replicar el encuentro de la vida con la conciencia que nos hace conscientes de esa vida, ¿sí? Podemos replicar, podemos extender. Y eso es lo que los introhéroes presentan. Me fascina el hecho de que Monse se haya atrevido, aunque a lo mejor para ella es lo normal. Mira, esto se lo tendré que preguntar. Se haya atrevido a ser descarada con su trabajo, a ser descarada con las ilustraciones. Eso me encanta. Porque si no somos, si no usamos ese descaro, si no usamos ese, uh, ¿cómo definirlo? Expresar cómo somos, esa manera de ser tal cual somos, que ya es, fíjate cómo soy yo. Eso es un descaro. Ser como soy es un descaro. Ser como eres es un descaro. Sentir como sientes es un descaro. E incluso pensar como piensas es un descaro. Descaro en el sentido de quitarse uno la máscara, ¿sí? Quitarse uno la máscara de el rol que adoptamos como seres humanos. No somos roles, no somos personajes, somos formas de vida, formas de vida. Eso es fascinante, eso es fascinante. Oh, y si no quiero dejar de incluir a uno de los candidatos a introhéroe de la historia que más me encanta, el señor Daredevil. El señor Daredevil es este señor. Es el jefe de Intro Woman. Y es un señor, pues, vive consternado. Es un señor que es el propietario de la empresa de la agencia y donde trabaja Intro Woman. Y es una persona, pues lo único que le interesa es el dinero y piensa en base a eso constantemente. Y en ese pensamiento constante de lo que es el dinero, de lo que es el éxito, él intenta hacerlo lo mejor posible, pero tiene al lado a Intro Woman. Intro Woman presenta algo completamente distinto. Intro Woman es la espontaneidad, es la creatividad. Y el señor Daredevil, que es esa persona huraña, es esa persona que lo quiere controlar todo, quieras que no, se deja enamorar por Intro Woman y tiene un momento que el libro narra donde tiene una experiencia mística en una reunión donde hay un potencial cliente, de repente se siente feliz en medio de un contexto de gran riesgo laboral y se consterna por sentir esa felicidad. ¿Quién no tiene un señor Daredevil en su interior, verdad? No sé si alguna vez te has quejado por alguna cosa. Señor Daredevil sería eso. O alguna vez has intentado controlar algo. El control es una de las expresiones del señor Daredevil más claras. No sé si alguna vez has intentado que, si tienes hijos o hijas, que hagan lo que tú quieres que hagan. Eso es una forma de controlar que en realidad está basada en el miedo. Pero no entraremos mucho ahí. No sé si hay alguna cuestión por aquí que podamos atender o que podamos ver. Estoy hojeando por aquí el libro. O está la desconfianza. La desconfianza es uno de los desatendidos más bonitos también. A ver si lo puedo encontrar. Está aquí. La desconfianza la hemos representado como un pulpo. Es un ser que emerge, aparece por detrás de la cabeza, como es desconfiado, no se deja ver fácilmente. Entonces, el pulpo aparece, aquí tenemos un pulpo, a ver, aparece, se sitúa encima de la cabeza, aquí está, Introman con uno de los pulpos encima de la cabeza. Y nos muestra, a través de su miedo, la desconfianza, un pulpo lanza tinta y esa tinta se pone enfrente de nuestra cara. Y a través de esa tinta vemos los fantasmas del pasado,
Vemos todo lo que sucede a nuestro alrededor a través de lo que el miedo impregna en nuestra mente. La desconfianza es un ser que es difícil de ver como desatendido, porque como he dicho, al ser desconfiado no viene de cara. El miedo viene de cara. El desecho emocional lo sientes. El pensamiento mosca lo ves. La desconfianza no. Uno empieza a desconfiar y no se da cuenta de que está desconfiando, porque piensa que lo que está viendo es tal como lo está viendo. Si piensa que lo que está viendo es así. Y empieza a encontrar motivos para desconfiar sin darse cuenta de que la desconfianza está instalada en la cabeza con todos los tentáculos apretando el pecho y cerrando el corazón, ¿sí? Sin dejarnos ver más allá de lo que nos está mostrando. Entonces, para poder mirar a la desconfianza, uno tiene que abrirse a sentir el miedo que esconde. Y ahí hay un ejercicio de introspección también muy interesante. Nos pregunta Ana Barrera, ¿qué hago con los pensamientos mosca? Qué interesante. Cuando uno tiene un pensamiento mosca, lo primero que intenta hacer es probar de domesticarlo, ¿sí? Que se porte bien el pensamiento, es decir, que no sea como es. Otra cosa que solemos hacer es intentar rechazarlo, es decir, que salga de la cabeza. Ese pensamiento no lo quiero pensar más, ¿sí? O sustituirlo. Tratamos de pensar un pensamiento que sea contrario a ese pensamiento, vamos a llamarlo pensamiento positivo, para que al pensarlo no piense el pensamiento mosca. Pero el pensamiento mosca, cuando haces esas tres cosas, se mosquea más, se enfada más, entonces revolotea más, se queja más. No sé si alguna vez te ha pasado que tú has intentado tener un pensamiento positivo, pensamiento positivo, pensamiento positivo, pensamiento positivo, pensamiento positivo, pensamiento positivo, y ahí detrás ya hay un pensamiento mosca que se está quejando de ese proceso mismo, ¿sí? ¿Cómo atender un pensamiento mosca? Muy sencillo, muy sencillo. Mirándolo a los ojos y diciéndole, sí, tienes derecho a ser pensado, pero no te creo. Eso es una manera de abrazar al pensamiento mosca. Y cuando tú abrazas al pensamiento mosca, es decir, que reconoces tu maternidad o tu paternidad, dices, sí, yo soy el creador de este pensamiento, sí es cierto, por eso no se van, porque vuelven siempre al origen, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo abrazar ese pensamiento, mirarlo a los ojos y decirle, sí, tienes derecho a ser pensado, es cierto, pero no te creo, no te voy a usar para construir mi realidad, no te voy a usar para dar una respuesta a esta situación, no te voy a usar para responder a esta persona. Cuando yo hago ese gesto, entonces el pensamiento mosca se transforma en coherente por una razón muy simple. Si yo no rechazo al pensamiento mosca, el pensamiento mosca es un pensamiento de rechazo. El pensamiento mosca rechaza lo que siento, el pensamiento mosca rechaza a aquella persona, el pensamiento mosca rechaza, el pensamiento mosca se basa en el rechazo. Si yo rechazo al pensamiento mosca, lo estoy alimentando. Si yo acepto al pensamiento mosca, si yo reconozco al pensamiento mosca, estoy haciendo el contrario. Estoy haciendo lo contrario al pensamiento mosca, ese pensamiento mosca se convierte en pensamiento coherente. Y el mismo pensamiento se transforma en otra opción completamente distinta. Si hablábamos, por ejemplo, de criticar o de quejarnos de una cosa, ¿no? Me quejo, yo qué sé, voy a quejarme, ¿de qué me puedo quejar? ¿De qué me podría quejar? Me voy a quejar del tiempo atmosférico. No, es que aquí ahora este tiempo atmosférico no puede ser, no me conviene a mis intereses personales, por lo que fuese, ¿sí? Cada uno tendrá los suyos, ¿sí? Entonces, cuando puedo ver ese pensamiento, darme cuenta de que yo ya estoy usando ese pensamiento para tener una experiencia incómoda frente a un episodio meteorológico natural, ¿sí? Cuando me doy cuenta de esto, entonces sí, tengo derecho a pensar, tengo derecho a quejarme,
pero no voy a usar este pensamiento para construir mi realidad, ¿sí? En este caso, mi realidad meteorológica, ¿sí? Entonces, cuando puedo ver esto, ese pensamiento se convierte en otra cosa. Se convierte ese mismo pensamiento en la comprensión de qué me aporta este tiempo atmosférico que yo no he visto todavía. Por lo tanto, aporta más orden y aporta más coherencia. Y en lugar de reaccionar ante una situación de un tiempo meteorológico que no es favorable a mis intereses, me ayuda a abrirme a descubrir qué otras posibilidades, en lugar de reaccionar, me lleva a responder, a dar respuesta a esa situación. Y eso es algo muy hermoso, es muy hermoso. ¿Qué más hay? Oh, hay más cosas, qué bueno. Inés. Inés dice, me da miedo hablar en público. ¿Cómo hago para sentir la emoción sin bloquearme? Oh, buenísimo, buenísimo. Si me permites, Inés, voy a ir directo al grano, ¿sí? Y voy a usar la forma que los introhéroes tienen de abordar esto. Los introhéroes se ríen mucho de sí mismos, ¿sí? Por lo tanto, tienen esa manera de ver la vida de forma desenfadada. ¿Cómo hago para sentir la emoción de miedo a hablar en público sin bloquearme? Muy sencillo, muy sencillo. ¿Estás lista? Y te invito a que lo experimentes. Fíjate, la única forma es sintiendo miedo a hablar en público y bloquearte. Bloquéate. Déjate bloquear. La mente dirá, no, no puede ser, porque hablar en público y bloquearse son opuestos. No lo sabemos. No lo sabemos. Te voy a contar un secreto, Inés, te voy a contar un secreto. Cuando yo empezaba a dar charlas y estaba expresando lo que fuese, ¿no? Bla, 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 y de repente entraba en silencio, al principio de todo, yo observaba la situación, no había nada más que decir, y observaba la situación y veía que entraba en silencio. Pero aparecía un pensamiento en mi cabeza que me decía, te has quedado en blanco, te has bloqueado. Pero observaba eso y veía, no, no, simplemente no sucede nada. ¿Sí? Entonces, te invito, Inés, a que cuando tú subas o estés enfrente a un público y vayas a hablar, sube o preséntate ante esa gente y estate atenta y date cuenta, pues sí, 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 siento miedo a hablar, siento mucho miedo. Y, a ver, sí, sí, siento tanto miedo que mira, no me sale nada. Eso, si me permites presentarlo así, desenfada la situación, la baja del pedestal, ¿sí? Esa situación de me bloqueo hablando en público ya no es más el horizonte o el objetivo final de esa situación, sino que es solo la primera casilla. ¿Y en qué casilla estoy? En la casilla bloqueada. Fantástico, no pasa nada. Y experimenta ese bloqueo, siéntete bloqueada. Y por favor, fíjate qué contradictorio, pero verás qué coherente es. Siéntete tan bloqueada como bloqueada te sientas. Por favor, ni más bloqueada de lo que estás, ni menos bloqueada de lo que estás. Siéntete tan bloqueada como estás. Y te darás cuenta de que al sentir ese bloqueo, en esa situación, presenta algo. El contexto es más amplio. Presenta algo distinto. Se ofrece algo distinto. Se ofrece algo distinto. No sé muy bien cómo expresarlo, ni tampoco cómo acompañarte más allá de ello, porque ahí ya entra tu intromirada, tu introspección, ¿sí? Tu puesta en escena, ¿sí? Tu verte. De hecho, el miedo que sientes a hablar en público es mucho, mucho menos importante de lo que piensas. Es verdad, porque pareciera que el miedo lo inunda todo y me bloquea, pero en realidad lo que sucede, y ahí va la paradoja, de lo que tengo miedo es de no tener miedo a bloquearme. De lo que tengo miedo es de exponerme completamente y ser feliz de exponerme. Eso es lo que uno en realidad tiene miedo. Pero ese miedo se disfraza en forma de miedo a hablar en público.
Eso lo tienes que descubrir tú. Así que el miedo a hablar en público y bloquearse se supera sintiendo miedo y bloqueándote. Fíjate qué simple, fíjate qué sencillo. No es nada más sofisticado que si quieres aprender a nadar, te tienes que meter en el agua. O si quieres aprender a ir en bicicleta, te tienes que montar en la bicicleta. ¿Sí? Imagínate que para aprender a ir en bicicleta yo te enseñara a no montarte en la bicicleta. Imagínate que para enseñarte a no bloquearte, yo te enseñara a no bloquearte. No, 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 no. Tú bloquéate para aprender a no bloquearte. ¿Sí? Bueno, seguimos. Oh, hay otra cuestión aquí. Oh, qué interesante. Muchas gracias por compartir esto, porque a mí me permite verlo desde muchas otras perspectivas y la verdad es que para mí es muy ilustrativo. En el sentido de que, como ser humano, no estoy exento de ninguna de estas dudas, ni de ninguna de estas preguntas ni cuestiones. Como expresaba en el ejemplo, en esa situación de silencio, había una parte de mí que pensaba que estaba bloqueado, pero luego me di cuenta de que no era un bloqueo, sino que era silencio. ¿No? Lo que pasa es que nos decimos, no puedes estar en silencio mientras hablas a la gente, ¿no? O no, mientras estás en público, algo tienes que decir, porque uno piensa que la gente espera algo de nosotros, pero cuando tú sabes que la gente no espera nada de ti, cuando tú sabes que tú no le puedes enseñar nada a la gente que tenga sentido realmente, que lo que tiene sentido es la experiencia de cada uno, entonces cuando entras en silencio, pues entras en silencio, no hay mucho más que añadir a ello, ¿verdad? Entonces, Gemma Brutons nos dice cómo hacemos para tener una buena relación con los hijos sin controlar y haciendo que haya respeto mutuo. Qué interesante. Wow, ahí sí que me meto de lleno. Wow, pues yo soy papá. Yo soy papá y esto es toda una enseñanza espectacular. ¿Cómo hacemos para tener una buena relación con los hijos sin controlar? Volvemos a los introhéroes. Volvemos a los introhéroes. Cuando yo intento controlar a mi hijo es porque tengo miedo. Si yo no he visto esto todavía, la situación que se da con mi hijo está diseñada para que lo vea. Punto base, punto básico. Si yo no he visto que cuando intento controlar a mi hijo yo estoy sintiendo miedo, la situación que se da con mi hijo tiene la intención de mostrarme que estoy sintiendo miedo, ¿sí? Miedo de que suspenda asignaturas, miedo de que no coma todo lo que tiene que comer, miedo de que no se vaya a dormir cuando tiene que irse a dormir, miedo de que no se vista como tiene que vestirse, miedo de que no se duche como tiene que ducharse, y bla, 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 bla. Ok. Si yo me doy cuenta de esto, la situación ya no tiene la intención de mostrarme, ya no tiene la intención de enseñarme que estoy sintiendo miedo, ¿sí? Y que cuando siento miedo no puedo amar. O amo o siento miedo, ¿sí? Cuando yo siento miedo o intento controlar a mi hijo, no estoy amando, ¿sí? Si eso queda claro, si ya he visto esto, la misma situación pasa a segunda fase. La segunda fase, oh, gracias, nos están diciendo que esto se está terminando. Ok. La segunda fase de la situación es observando a mi hijo, ¿sí? Y observando que ya he visto que ahí hay un miedo ahí detrás, darme cuenta de que ese respeto mutuo que yo espero no tiene sentido si yo no me estoy respetando a mí como me siento. ¿Sí? Si yo... Oh, quedan 20 segundos de directo. Oh, nos estamos marchando. Termino con esto. Si yo puedo usar la relación con mi hijo para intromirarme, me estaré respetando, me estaré conociendo, estaré respetando a mi hijo y estaré conociéndole a él. Esa es la relación más hermosa donde el amor surge de nuevo y el miedo pasa a ser una anécdota y una herramienta.